La administración estatal reflejaba en parte la pirámide social. En la cima de la toma de decisiones estaba el faraón, que se encargaba de la recolección de impuestos, la distribución de los alimentos, el comercio exterior y la defensa de su territorio. El macho. Por debajo estaba la figura del visir, una especie de primer ministro o segundo al mando, que era colocado allí por el mismísimo faraón y se encargaba de la administración interna, llevar las órdenes del faraón a su conclusión y presidía también el máximo tribunal. Los sacerdotes se encargaban del mantenimiento de los templos y llevar a cabo las ofrendas y ceremonias necesarias para rendir culto a los dioses y los faraones. Este grupo social llegó a tener muchos beneficios, incluso a tener tierras privadas que no pagaban Eso impuestos. sí es de gángsters. De gángsters. Los jefes militares protegían el territorio y durante la expansión egipcia acumularon su mayor cantidad de poder, que rivalizó muchas veces con otros estratos de la sociedad. Los escribas y funcionarios menores se encargaban de recopilar los trabajos, impuestos, etc. También algunos funcionarios de menor rango, pero muy cercanos al faraón, como aquel que llevaba la copa real o aquel que cambiaba las vestimentas del faraón, se terminaron convirtiendo en confidentes del mismo, lo cual les otorgó paulatinamente un enorme poder e influencia. ¿Acaso no lo viste venir? Finalmente, dentro del Estado estaban los profesionales, médicos, arquitectos y artesanos especializados. Dependían directamente del Estado y algunos, por sus habilidades excepcionales, acumularon algunos privilegios por encima del resto de la población. La vida después de la muerte era una creencia inobjetable en el antiguo Egipto, aunque para ello hubiera que conservar el cuerpo, para que el alma pudiera realizar el peligroso viaje al más allá. Si fallaba, moría inevitablemente. Si triunfaba, podía lograr la vida inmortal, donde todo estaba en abundancia por el resto de la eternidad. El faraón tenía el poder y la riqueza de darse una tumba adecuada a su grandeza de Dios hombre, la pirámide. Sin embargo, el camino para llegar a estas fue largo y duró cientos y cientos de años. Al principio, los gobernantes poderosos se construían mastabas, una construcción rectangular con techo liso y un hipogeo funerario, es decir, una cámara subterránea dispuesta para ritos de enterramiento. Con el tiempo, las mastabas se fueron superponiendo, queriendo alcanzar más altura, más preeminencia. Nacieron las pirámides escalonadas, como puede ser la roja o la romboideal en Dashur, o que hay cientos y cientos de estas todavía ocultas en las arenas egipcias. También, como no podía ser de otra manera, estas fueron evolucionando hasta la forma que hoy tenemos de caras lisas de las pirámides. La construcción de estas era un trabajo descomunal que podía durar décadas, depende la magnitud de la obra. Las obras de Keops, Kefren y Miserino son las más conocidas, aunque como ya he dicho, hay muchas, muchas más, algunas incluso desconocidas y tapadas por las arenas del desierto. Esta construcción no la realizaban esclavos como se pensaba hace mucho tiempo atrás, sino que era obra de los mismos egipcios que en los tiempos donde no se dedicaban a sembrar y a cosechar, debían trabajar para el Estado, y parte de estas construcciones públicas era la tumba del faraón, tumba que se empezaba a construir mientras el faraón aún estaba vivo. Las pirámides son tumbas, aunque alrededor podían construirse templos o lugares donde adorar y brindarles rituales a los muertos. Recordemos que los faraones eran considerados dioses y por lo tanto, después de su partida de este mundo, se reunían con el resto de sus familiares, los otros dioses. Durante el Imperio Nuevo, las tumbas enormes de pirámides perdieron importancia y se concentraron en enterramientos en el denominado Valle de los Reyes, en las laderas montañosas de la ciudad de Tebas occidental. Se excavaban las tumbas no solo de los reyes, sino también de la nobleza y sacerdotes poderosos. Claramente las prioridades habían cambiado y la muerte, aunque importante, no reclamaba los esfuerzos enormes que había demandado durante el antiguo reino. Los templos eran otro tipo de construcciones y tenían otras funciones diferentes a las pirámides. Eran el recinto para la adoración de los dioses y también eran cuidados celosamente por los sacerdotes. Sin embargo, también tenían organizaciones y funciones administrativas. Reorganizaban y planificaban el cultivo de los campos aledaños, tanto del Estado, de particulares o del templo. Se usaban como graneros de almacenamiento, tanto para distribuirlo en las obras públicas como también para poder paliar las malas épocas de cosecha y disminuir la hambruna en la población.
podemos mencionar como los templos más importantes o conocidos en la actualidad, como los de Luxor y Karnak, provenientes del Imperio Nuevo. El ritual de la momificación está basado en el enfrentamiento de los dioses Set y Osiris, que a la vez eran hermanos. Este último es asesinado, descuartizado y repartido sus restos por todo Egipto por Set. La hermana de Osiris y también su esposa, Isis, reúne los pedazos de su marido por todo Egipto, lo venda y lo devuelve a la vida. De allí la inspiración para realizar dicho ritual y garantizar a los mortales el acceso a la vida eterna. El término momia que utilizamos hoy no es originario de Egipto, sino de Persia, que significa mumia, que deriva de mum, que significa betum, un elemento muy usado en el proceso de momificación. El objetivo de todo este proceso es mantener el cuerpo incorrupto al paso del tiempo, que sirva como una especie de avatar para el otro mundo. El inicio del ritual comienza con la muerte del difunto, que es llevado a las orillas del Nilo, donde va a ser bañado en una mesa de alabastro o madera. Se va a abrir, se van a extraer los órganos internos como el estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado. Va a envolverse en paño de lino y se van a introducir en recipientes conocidos como vasos canopes. El corazón normalmente se dejaba con el cuerpo o se ponía en una urna especial y era reemplazado por algún tipo de estatuilla que representaba el corazón. Para los egipcios, los sentimientos y la esencia misma de la vida residía en este órgano. Una vez tratados los restos del cuerpo, eran cubiertos por sales que desecaban durante 35 o 40 días. El cuerpo, una vez seco, era rellenado con limo, cocido y tapado por una placa de seda o oro, dependiendo del poder y la riqueza del difunto. Allí se le colocaban aceites aromáticos y se procedía a vestirlo. Debía envolverse con lino y otros elementos conservantes. Tras uno de los sacerdotes recitaba oraciones y hechizos específicos que ayudaban al muerto en su pasaje al más allá. Luego de ornamentarlo y colocarle amuletos mágicos, se colocaba en el sarcófago, es decir, el ataúd. A partir de allí, se conducía el cuerpo para que se realizasen los ritos funerarios con sus familiares y finalmente se enterrara en el lugar de descanso, en el caso de los faraones de la antigüedad, en las pirámides o en el Valle de los Reyes. La organización económica de Egipto tenía una fuerte presencia estatista. El Estado organizaba todas las obras hidráulicas, religiosas y de infraestructura necesarias, con mano de obra de la población de manera obligatoria, y aunque eso sí, se retribuía por sus labores. Esto lo lograba mediante la recaudación de impuestos a su población, como así también de enormes parcelas de tierra pública. Una vez centralizada la producción, esta se distribuía entre los funcionarios y los trabajadores durante los periodos de trabajos públicos. El comercio exterior estaba totalmente monopolizado y organizado por el Estado, que obtenía materiales necesarios para sus obras, pero también para sus rituales religiosos. De Siria obtenía madera de cedro, marfil, piedras semipreciosas y pieles de las costas del Mar Rojo, el oro del desierto oriental, pero también al sur, de Nubia, su vecino, el cobre y la turquesa del Sinaí. El mercado interno fue también organizado por el Estado, aunque en algunos periodos los mercaderes de los templos y algunos particulares cobraron cierta importancia y cuota de mercado en la distribución de los bienes que producía Egipto. Es importante resaltar el rol del río Nilo, que permitió el comercio con todas las ciudades costeras y territorios de Egipto. Era su columna vertebral, su gran carretera nacional, mediante el transporte fluvial. La religión cumplía un papel clave en todos los aspectos de la vida de los egipcios, que creían en un poder supremo y en la vida después de la muerte. La existencia terrenal era considerada solo una parte del viaje eterno, y para continuar con esta eternidad era necesario llevar una vida digna en la tierra. Se trata de una religión politeísta, es decir, que rendía culto a varios dioses que tenían un poder heredado llamado Heka, que consistía en la magia y la fuerza divina del universo. Las personas debían mantener el equilibrio y la armonía universal, lo que también permitía que los dioses pudiesen realizar mejor sus tareas. Crearon el concepto de Ma'at, que englobaba una amplia noción de justicia universal, equilibrio y armonía universal. También se realizaban ofrendas y sacrificios en el nombre de los dioses.
se realizaba la momificación, como hemos hablado, para que los faraones y algunos miembros poderosos pudieran atravesar la vida después de la muerte. Y eran, como ya habíamos dicho, una religión moralista, es decir, para poder acceder a la vida del más allá, también eran necesarias buenas y correctas acciones según la moral de la época. También importante destacar que muchos de los dioses egipcios eran de cuerpo humanos y de cabeza animales de las regiones de Egipto. Entre ellos podemos destacar Osiris, dios del inframundo, uno de los principales dioses y el primer rey de Egipto después de Ra, considerado el creador de la civilización humana y también enfrentado largamente con su hermano Set, quien lograría finalmente matarlo. Horus, su hijo, dios del cielo, fue considerado el protector de los reyes. También fue hijo de Isis y el que mató a su tío, Set, luego de que asesinara a su padre. Set, dios del caos, fue el asesino de su hermano, el dios Osiris, para robarle el trono. Resultó una deidad que representaba la fuerza bruta, lo incontenible, el dios de la sequía, pero también de los desiertos. Isis era la madre y protectora no solo de los humanos, sino también de los dioses. Fue la reina de Egipto, considerada también una poderosa maga. Consiguió resucitar a su marido, Osiris, y proteger a su hijo del poder de Set, dando así el triunfo a Horus. Ra, dios del sol, fue el representado con un cuerpo de hombre y cabeza de halcón, y cada noche viajaba a combatir el mal y el caos. Amón, dios del oculto, fue el rey de los dioses que personificó lo oculto y el poder creador. Se fusionó con Ra, el dios sol, y conformaron la deidad poderosa conocida como Amón-Ra. Hapi, dios de la tierra fértil, fue considerado el responsable de las crecidas anuales del Nilo que permitía el desarrollo de los cultivos. Hathor, diosa del cielo celeste, fue la hija del dios del sol, Ra, considerada la persona del cielo que acompañaba a las almas en su viaje luego de la muerte. Anubis, dios protector de los muertos, fue uno de los dioses más antiguos y se lo relaciona con la práctica funeraria y el cuidado de los muertos. Tot, dios de la sabiduría, fue el representante de lo sagrado, creador del lenguaje y la escritura, considerado poseedor del conocimiento de la magia, secretos y era consejero, por supuesto, de los dioses. Espero que hayas disfrutado este recorrido por uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Si te gusta lo que hago, no dudes en suscribirte y en compartir para que seamos más y mejores. Sin más, nos vemos en el futuro para compartir cosas de nuestro pasado.